Primero voy a aclarar que estoy vestido de ceremonia porque estoy atendiendo y estoy trabajando. Mejor dicho, sí estoy trabajando como sacerdote, pero están trabajando mis guías. Y por alguna razón hice un impas para transmitir alguna cuestión muy puntual que se tiene que saber y que tiene como tema central, se podría decir, el sincretismo y la idea que tenemos del sincretismo nosotros los religiosos. Como digo, en tren de broma, el sincretismo siempre lo reducimos a Oxalá negro o Oxalá Jesús. Digo, ahora está esa cuestión basada por esta mala interpretación de querer salir corriendo a buscar el Oxalá negro africano y no de tomar como referencia la imagen de Jesús como si fuera Oxalá porque es blanca. Entonces nos imaginamos que un colono estuvo lastimando la espalda de algún africano y obligándolo a adorar a Cristo. Y reducimos el sincretismo en eso, que vendría a ser en el mar solamente un grano de arenas. Solemos ver a los doctores en casi todo, enseñando muchos live, puntualmente en esta red social de TikTok, que pasan por encima sucesos históricos y no se dan cuenta que entre un pequeño suceso y otro que tan libre de boca o de lenguas cuentan, hay cientos de años. Desde que comienza la llegada del Imperio Portugués a América en el 1500, siglo XVI, amanecer del siglo XVI, hasta que en 1888 se decreta la abolición o la emancipación de la esclavitud, pasan 500 años. Entonces no podemos pasar de un momento a otro tan ligero de lengua y hablar cuestiones para solventar de alguna manera esta idea tan reducida y tan pequeña del sincretismo. Abordando, por ejemplo, a un crítico literario y profesor de historia, estoy hablando de Severo Zurduy, él aborda el tema del sincretismo de forma solamente cultural y cómo se traslada puntualmente en Iberoamérica a las artes pictóricas, musical, literarias, etc. Entonces quiere decir que esta palabra sincretismo habla de una metamorfosis o de una inclusión no forzada de elementos culturales propios que se van generando por desplazamientos de pueblos, familias o individuos de una tierra a otra, de una localidad a otra. Y esto lo tenemos que entender, que la parte sincrética no tiene que ver solamente con lo religioso. Tiene que ver con un montón de cuestiones. Y si nos vamos rápidamente a África, tenemos que entender que en África el concepto occidental que tenemos acá como religión no pasa por esta cuestión litúrgica preparada que entra dentro de un marco teórico puntual. En África lo que nosotros llamamos e identificamos como religión es parte de su cultura. Ellos no van al reino de Ogún, a una mata o a un pedazo de vía, como escuché por ahí que el reino de Ogún o el punto de fuerza es la vía. Si el tren nace en el siglo XIX, mi amigo, y este culto desde qué época está, ahí ya tenés la respuesta. Por eso cuando me refiero a estar tan suelto de boca y a querer sostener el parecer que sabemos, en algún momento hacemos agua y tenemos que poner el ojo en eso y al menos intentar esforzarnos en mentir un poco mejor. ¿Me van siguiendo? Entonces, si volvemos a África y tomamos como referencia a un africano nativo en ese continente, tenemos que comprender que si va a cultuar a Ogún, va al lugar que se llama Ogún, va al río que se llama Ogún, va a Yakuta que queda o a Abeokuta, perdón, que Yakuta es Shango, a Abeokuta, que es el reino de Ogún. Y así sucesivamente, entonces es parte de su vida y de sus ancestros. No tienen la imagen o la cosmovisión o la idea de lo que es religión, como si la tenemos nosotros, que religión es una elección de una práctica que involucra nuestra fe y que entra dentro de un marco teórico que está muchas veces, como en nuestro caso, disociado totalmente de la realidad.
Es decir, nosotros tenemos doctrina o fundamentos de la puerta del templo para adentro, pero de la puerta del templo para afuera somos seres que nos acomodamos rápidamente a la cultura argenta, en este caso. Entonces tenemos que comprender muchas cuestiones que cuando hablamos del sincretismo no estamos hablando de Oxalá negro o Oxalá Jesús blanco, rubio de ojos celestes, estamos hablando de algo mucho más profundo. Así que a ser prudente y sobre todo si sos curioso, practicante o hijo de religión, tené cuidado a quién le abrís tu oído, porque por estas horas anda mucha gente hablando pavada e intentando, a como de lugar, sostener esa imagen de el parecer que sé. Quiero parecer que sé y quiero parecerme pai. Y eso en la cancha se deshace.